Chelsea era una madre soltera de Reino Unido. Luego de varias decepciones amorosas, había finalmente encontrado el amor. Un joven llamado Scott Jeff, de 24 años, misma edad que ella. Los dos estaban profundamente enamorados y se llevaban bien en todo sentido. Solo había un problema. La hija de Chelsea, Isabella, de solo 2 años de edad. Sus llantos molestaban a Scott. Él sentía que era injusto que tuviera que hacerse responsable de una niña que no era suya. Soportarla, criarla, alimentarla. ¿Por qué tuvo Chelsea que quedar embarazada antes de conocerlo a él? No era justo que otro hombre hubiera disfrutado y gozado de lo que hoy era su novia para después desaparecer y dejarle la carga a él. Chelsea estaba tan enamorada de Scott por su lado que le llegó a proponer deshacerse de la pequeña. Le dijo que él era más importante que su propia hija y que si tanto le molestaba, ella podía darle en adopción o algo así. Sin embargo, luego de pensarlo un poco, Scott le dijo que no sería necesario, que él mismo buscaría la forma de que la niña fuera más tranquila. Así podían convivir juntos los tres. Y así se les vio a la joven pareja paseando a la pequeña Isabella de 2 años en su cochecito por las calles, riendo y tomándose fotos incluso con la nena, que parecía muy callada ahora, para sorpresa principalmente de algunos de sus vecinos del alojamiento donde vivían, que los saludaban y se sorprendían de cómo aquella pequeña había dejado de ser tan ruidosa para convertirse en una niña modelo y silenciosa. La ciudad que los tres habitaban, Ipswich, era realmente hermosa. Scott y Chelsea pasaban largas horas caminando tomados de la mano, haciendo planes para viajar. Ambos estaban convencidos de que lo mejor era dejar el país, como revelaría el registrado de búsqueda de Google de Scott. Mientras paseaban y se sentaban en alguna plaza a mecer el cochecito de la niña, buscaban en el celular palabras como precios de vuelo a Escocia, tren a Ámsterdam y se necesita pasaporte para viajar a Ámsterdam, lo cual reflejaba que sus sueños estaban repartidos en 2 opciones: o viajar a los Países Bajos o viajar a Escocia. Lo cierto es que sentían que tenían que dejar Ipswich. A veces sus risas y la calma de la niña en el cochecito despertaban la simpatía de algún transeúnte que se acercaba a mirar el cochecito y preguntarles su nombre. Isabella, ese es su nombre y es nuestra hija, decía Scott, quien tan solo poco tiempo antes no soportaba a la pequeña. Los días fueron pasando y la pareja, sin trabajo y agotándose los medios de subsistencia, decidieron que debían marcharse pronto a buscar nuevas oportunidades. Entonces, una vecina del hospedaje donde vivían sintió, al pasar por al lado de ellos, un olor fétido salir del cochecito del bebé y se los dijo. Scott respondió que se habían olvidado de cambiar a Isabella y salieron a la calle a continuar su paseo como todos los días. Chelsea, Scott e Isabella en su carrito, silenciosa y quieta,
como a Scott le gustaba que fuera. Había pasado una semana ya desde el cambio de conducta en la niña y decidieron dejar el alojamiento temporal y marcharse. Pero ahora Scott se sentía molesto por el olor de la niña. Le decía a Chelsea que la pequeña simplemente apestaba y que por más que ahora fuera silenciosa, no podía convivir con esa fetidez. Salió molesto de la habitación que rentaban a dar una vuelta. Momento en que Chelsea, entre lágrimas, aprovechó para llamar a una amiga. Su conversación, según declararía esta amiga luego, fue la siguiente. Scott se ha ido molesto. Discutimos por Isabela. No se estaban llevando bien ahora. Sí, pero hace algunos días ella empezó a oler mal. Pues cámbialo más seguido, Chelsea. No se trata de eso. Isabel hace más de una semana que está muerta en su coche. Scott la mató para que ya no llorara. La amiga que recibió la llamada no daba crédito a lo que acababa de escuchar. Scott y Chelsea habían estado paseando alegremente, tomándose fotos y conviviendo junto al cadáver de una niña a la que él había matado. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Las imágenes de Chelsea y Scott paseando con Isabela muerta simplemente no tienen descripción capaz de expresar el horror en toda su inmensidad. Paseaban el cadáver de la niña asesinada como si fuera lo más normal del mundo y hasta se tomaban fotos con ella. La policía intervino raudamente y detuvo a la madre y a su novio Scott. Y entonces la dimensión del horror llegaría a conocerse en toda su magnitud. La bebé había sufrido fracturas en ambas muñecas y también en la pelvis debido a patadas y pisotones. La misma también presentaba numerosos hematomas por todo el cuerpo. La causa de la muerte había sido una embolia provocada por la entrada de médula ósea procedente de las lesiones pélvicas en el torrente sanguíneo y los pulmones. Para hacernos una idea del dolor experimentado por la criatura, vale decir que el principal experto en huesos del mundo, que colaboró en la investigación y analizó el estado del cuerpo de Isabela, declaró que en 4 décadas de carrera ejercida, las lesiones de la bebé eran las más graves que había visto jamás y que equivalían a las sufridas por una persona en un atroz accidente de tránsito de alta velocidad. Pero el accidente de Isabela había sido que su madre eligió a Scott Jeff, el tipo equivocado, quien la golpeó salvajemente hasta morir tan solo para que dejara de llorar. Isabela dejó de llorar y de respirar y de moverse. Y es en esa condición que Scott y Chelsea siguieron con sus vidas normalmente para no llamar la atención mientras planeaban cómo irse del país. Y en aquel cochecito de bebé, la niña silenciosa se fue corrompiendo día a día, noche a noche, atrayendo más y más las miradas de las personas debido a los insectos y al indecible olor, hasta que la pareja decidió abandonarla y huir. Lo más indignante es que Chelsea Gleason fue detenida a la salida de un pub donde habían ido a tomar un trago como si nada malo ocurriera en sus vidas. A Scott Jeff le dieron cadena perpetua y a la madre Chelsea 10 años de cárcel por haber sido cómplice con su silencio y su inacción,
por haber puesto el amor de su novio por encima de todos sus instintos maternos y de todo el amor que debió haber sentido por aquella niña, su bebé. Numerosos testigos han denunciado luego de este brutal caso acontecido en 2023 que ven un coche de bebé abandonado en las calles al pasar. Al concurrir la policía al lugar, nada encuentran. Muchos creen que simplemente se trata de la paranoia que sembró este caso entre los habitantes de la ciudad de Ipswich, lo cual ha hecho que toda la población esté aterrada ante la posibilidad de que otro niño muerto sea abandonado en las calles. Pero no faltan aquellos que dicen que el dolor de la niña fue tal en aquel coche que fue más fuerte que la mismísima muerte. Si el video te gustó, apreciaría mucho que le dieras pulgar arriba y comentaras algo. Muchas gracias. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.